Muchísimas gracias, Quique. Imágenes como las que estamos viendo en pantalla desatan un tema sumamente interesante para mí, para todas las mujeres de Puerto Rico. Y no es para menos ante la ola criminal que sigue en alto, sigue creciendo la ola criminal. Señores, las mujeres cada vez se arman, no solamente, se arman de valor para portar un arma. Y ese es el tema que estaremos hablando en la tarde de hoy. Nos acompaña el teniente Johnny Acevedo y él es el director de la Oficina de Registro de Armas del Negociado de la Policía. Muy buenos días, buenas tardes, Johnny. Buenas tardes, bienvenido a Lo Sé Todo. Muchas cosas nos pueden venir a la mente cuando vemos imágenes como esta. Teniente, ¿cómo ha sido el cambio una vez hubo este cambio en la ley de armas desde el 2020? ¿Qué estamos viendo de parte de las mujeres? Podemos ver aquí con esta nueva ley que ha sido un aumento, te diría casi el doble de las solicitudes por la ley anterior. De mujeres que están interesadas en portar un arma. Correcto. Lo que pasa con esta nueva ley es que ellas le otorgan portación, que la pueden portar para todo Puerto Rico. Con la otra ley no era así, tenía que sacar un permiso en el tribunal. ¿Es esto sorpresa para la uniformada? Con los cambios ante la ley no lo miramos así. Entendemos que fue algo esperado. Vamos a ver cómo piensan las mujeres que se dedican al deporte del tiro al blanco, pero que de igual manera portan un arma para su defensa. Escuchamos de inmediato a Amy Bello en una entrevista. Adelante. Amy, estadísticamente, al día de hoy, muchas mujeres están presentándose a solicitar portación de armas, a prepararse. Sí, de hecho, desde el 2019 que hubo un cambio en la ley bien contundente, ¿verdad? Que ya el proceso de licencia es mucho más económico ahora. Ahora cuando tú sacas la licencia tienes todas las categorías incluidas, tienes portación, posesión. Antes pues tenías que pagar, ¿verdad? Mucho más, en muchos casos pues más de $1000 para tener la licencia. Y ahora pues es mucho menos, las armas, ¿verdad? También están más económicas y pues todo ha cambiado, eso yo entiendo que también ha dado paso a esa libertad que nosotras las mujeres necesitábamos, porque realmente nos hace mucha falta, ¿verdad?, poder tener acceso a este derecho que es un derecho constitucional. Esto es algo tan importante, hay personas que piensan que esto es un privilegio y no podrían estar más erróneos, ¿verdad? Esto es un derecho constitucional protegido por Estados Unidos. Yo entiendo que, ¿verdad?, desde ese tiempo que todo está un poquito más sencillo para poder realizar el proceso, las mujeres están diciendo, mira, estamos aquí, estamos ready para lo que sea y no tenemos miedo, llevamos mucho tiempo calladas y realmente la calle, como dijo mi compañera, estaba bien fuerte, así que hay que sentirnos más seguras. Uno hace ejercicio, ¿verdad?, afuera y uno salir armado, eso te da tanta calma, no tener la necesidad de tener que andar con otra persona para uno sentirse que uno puede vivir la vida como un ciudadano responsable, ¿verdad?, pero también protegido. Gracias a todas, extraordinarias, Acevedo. Cuando hablamos de estadísticas, ya la escuchábamos con la seguridad que se proyectan estas mujeres. Estadísticamente, ¿cuáles han sido las cantidades de mujeres que en el año 2021, 2022, después del cambio de ley, han solicitado armas? En el 2020 fueron casi 6.000, en el 2021 casi fueron 12.000 y en este año yo preveo que vamos a superar esa cifra. Ahora mismo la cifra, según vemos en pantalla, las solicitudes van alrededor de 9.837 y usted entiende que eso sobrepasará. Lo que me llama mucho la atención es que de esas 9.837, 9.343 han sido aprobadas. Hay un mínimo de no aprobadas. ¿Qué es lo que aparece en esa investigación que deniegan la oportunidad de portar armas? Esto es un proceso, ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos la investigación que verificamos que las huellas salgan negativas. Muchos de los casos son positivos y por eso se tarda. En las búsquedas las búsquedas federales, MCIC, y las búsquedas estatales, RCI, salen positivos y hay que aclarar qué fue lo que pasó. Interesante, es el mínimo en el caso de las mujeres, pero ¿cómo están pensando las mujeres allá en la calle? Nos dimos la tarea, observe esto, de ver cómo piensan en una encuesta interesante. Adelante. Okay. Claro que sí, como están las cosas hoy día, sí. Posiblemente sí, todo depende porque es que la sociedad ahora está tan mentalmente dañada, ¿verdad? Hay tanta inseguridad y ya uno tiene que buscar otras alternativas para sentirse un poco más seguro. Todo el mundo no tiene buenos cascos para las armas, no tiene buenos cascos, no. Eso hay que saber quién darle las armas. Seguro que sí,
Lo que pasa es que la edad que tengo ya no me lo permite, ¿verdad? Pero a mis hijos yo les digo que sí, que se compre armas de fuego, porque que no está. Ahora mismo yo voy al caso y me puede pasar cualquier cosa. Eso no me da la seguridad no me la da un arma, es uno como persona. Las mujeres las están matando, pero tenemos que defendernos. Un arma no te hace, pienso yo, más segura o más vulnerable. Interesante la diversidad de opiniones. Hay un detalle que aclarar, no hay edad. No hay Para edad. la portación. Esta señora puede portar su arma. Desde los 21 años de edad hasta la edad que tenga para solicitar, que no importa. Una de las preguntas que no nos da el tiempo de presentar es si la policía de Puerto Rico ve con buenos ojos el que muchas mujeres se armen. ¿Esto le ayuda a la fuerza policíaca? Yo te puedo hablar por experiencia. Yo tuve un caso en la oficina de una mujer que fue víctima de violencia doméstica y esa mujer estaba, casi no podía ni hablar y solicitó la licencia, la orientamos, los pasos a seguir. Yo entiendo, ¿verdad? Que sí, que se deben armar todas. Yo me siento orgulloso cuando veo a esas mujeres ahí practicando. Igual que yo. Sumamente orgulloso. En este reportaje recalcamos en estas entrevistas que veremos más adelante en redes sociales, es que la importancia de la práctica, teniente. No es solamente decir yo tengo un arma, es cumplir y salir al polígono a practicar el uso y lo que es la memoria muscular. La memoria muscular, exacto. Esto es bien importante que vayan todas las veces que puedan, ¿verdad? Y practiquen. Ya antes se amarraba a un club de tiro, ahora no, ahora puede practicar en todo Puerto Rico, en cualquier polígono que quiera. Pero sí, es importante. Y practicarlo como deporte es una opción extraordinaria que ellos mismos te establecen para que pierdas el miedo y asumas el control del arma y la seguridad, ¿correcto? Exacto. Casi todos los que dicen, lo que hablan ahí es que le tienen miedo porque desconocen, pero una vez aprendan, le pierden el miedo y la aprenden a usar. Teniente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya usted lo escuchó aquí en Lo Sé Todo. No se mueva de ahí, queda mucho más por disfrutar y enterarte. Esto es Lo Sé Todo, por Guapa.